Señor, para nuevamente estar reunidos en este lugar con el fin de estudiar su palabra, investigar su palabra. Hoy he traído un tema que lleva por título ¿cómo atraer a un cristiano apartado? O es una pregunta, ¿cómo atraer a un cristiano apartado? Y tomamos 1 Corintios capítulo 7, verso 16. Vamos a leer este texto. Ustedes me van a ayudar con la lectura. Vamos a ir en orden por este lado, ¿no? ¿Cuánto? 1 Corintios capítulo 7, verso 16. Bueno, ustedes tienen en la hojita también. Y vamos a ver ahí, dice el texto. Primera Corintios 7, 16. Dice ahí, ¿por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Son preguntas, ¿no? Bueno, vamos a comenzar a leer. Yo leí, pero vamos a comenzar a leer. Vamos a leer desde el fin. Vamos a leer del fin otra vez. En la Biblia. Poema texto. ¿Qué sabéis tú, mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Ya, entonces, es una pregunta que encontramos en 1 Corintios, dos preguntas, ¿no? Dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? El título del tema es ¿cómo atraer a un cristiano apartado? Ya, y ahí nos dice 1 Corintios 7, 16. Bueno, muy posiblemente todos y en algún momento nos hemos hecho esta pregunta, ¿no? Y la respuesta parece cada vez más difícil de encontrar. Y más cuando se trata de seres que amamos, de seres que están junto a nuestro lado, que en algún momento sirvieron a Dios y hoy no están con nosotros. Puede ser frustrante tratar de hacerlo a nuestra manera, ¿no? Porque digamos en este caso, porque eso hacemos y pues nos equivocamos, ¿no? Tratando de forzar cosas, diríamos en ese sentido, donde sencillamente no hay o no se tiene el interés por las cosas de Dios. Ahora es más todavía doloroso cuando nos topamos con la fuerte realidad o una situación de que dichas cosas fueron probadas o provocadas más bien por nosotros mismos, por nuestra frialdad o apatía pasada, por nuestro mal proceder y mal testimonio en cuanto a nuestra fe. Lamento mucho la situación de algunos hermanos que se topan con esto, donde son sus hijos o cónyuges los que dejaron el camino de Dios y hoy viven apartados completamente de las cosas espirituales. Es cierto, es lamentable. Pero como siempre la palabra de Dios nos instruye, nos enseña cómo atraer nuevamente a nuestros hermanos o a estos hermanos apartados del pueblo de Dios. Miremos lo que dice en el libro de Mateo 5:14. ¿Por qué leer este texto? Es importante. Vamos a ver. Libro de Mateo, capítulo 5, verso 14. A ver, Antonio.
Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ya, gracias. Ahí dice, digamos en Mateo, capítulo 5, versos 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte, o sea, sobre lo más alto, ¿no es cierto? No se puede esconder. Ahora, ¿qué nos dice el texto? En relación con el texto, con el tema, con el título del tema. ¿Cómo atraer a un cristiano apartado? Dice que nosotros somos la luz, somos el ejemplo también. Somos los que damos, ¿no? O entregamos con nuestras vidas, si se quiere decir, el ejemplo de Cristo. Eso nos está diciendo Cristo. Y dice ahí, una ciudad asentada sobre un monte, sobre lo más alto, no se puede esconder. La luz se enciende, es con un propósito de ver lo que estaba oscuro ya no es oscuro, ¿no? De distinguir lo que necesitamos distinguir en la sala, por ejemplo, cuando hablamos de la luz física. También el cristiano llega a ser la luz, pero más adelante nos dice la palabra de Dios y nos sigue diciendo sobre estas cosas. ¿Cuáles son las cosas que debemos hacer? Cosas que debemos hacer. Definitivamente una de las tareas más importantes que debemos hacer es dar testimonio de nuestras propias vidas. Un consejo nunca será eficiente. Nuestras propias palabras, no acompañadas con la vida que se asemeja y que se conlleva a la vida en Cristo, no servirán. Si nuestra vida está, lo que debemos hacer en este caso, está relacionada a la práctica, a la obediencia al Evangelio, como un cristiano práctico, lo que se llama, definitivamente esta vida será una vida de testimonio, en lo que al mismo tiempo hablamos el Evangelio para convencer a otra persona. O sea, para que pueda entregar el mensaje y entender el Evangelio a esa otra persona. Es decir, el que predica el Evangelio, entonces, ¿qué decimos? Que el que predica el Evangelio tiene que predicarlo con su vida. El que enseña el Evangelio, enseñarlo en lo práctico. Ya. Ahí nos decía el texto que leímos también antes, pero más adelantito en el capítulo, en el verso 16, en el 5:16, en el libro de Mateo mismo. ¿Qué decía? A ver, lea, hermana, por favor. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gracias, hermano. Así alumbre entonces. Nos decía, como desde el versos 14 nos decía, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder. Y dice el versos 15, ni se enciende una luz, se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Porque la luz para alumbrar. Ahora bien, y luego dice el verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, como les ponía el ejemplo, sencillo, ¿no? Si estamos en la noche, o sea, estamos en la oscuridad, pero si aquí en esta sala prendimos la luz, es para vernos y para ver el último rincón de esta pieza. ¿Ya?
Para eso sirve la luz, o sea, luz para ver, ¿no? Para distinguir, ¿ya? Pero si estamos en tinieblas, en la oscuridad, pues no vimos, ¿no? Pero la luz que se enciende, dice aquí en el texto, lo más alto se pone. Así también la vida de los cristianos deben ser luz para el resto de la gente, para el resto de los hermanos, para las demás personas, cada cristiano. Tomemos en cuenta que esta enseñanza es definitivamente entregada por Cristo y es individual, es decir, para cada cristiano. No es que si algún poco de la iglesia está bien en relación con Cristo, yo estoy bien. No, eso no es así. Aquí es para el individuo, se define, o se refiere más bien, definitivamente al individuo. Así sois, vosotros sois la luz, dice el verso 14. Y el verso 16 lo mismo dice, así, alumbre vuestra luz, para referirse a cada uno en particular. ¿Sí? Vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Porque aquí tiene que ver la vida práctica de cada cristiano. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, la enseñanza sobre la influencia del creyente, ilustrada mediante la metáfora o las metáforas de la sal y la luz que encontramos en el libro de Mateo, se complementa con un mandamiento que el Señor establece para quienes son hijos de Dios en el reino de los cielos. Les manda y nos manda a todos que cumplamos la misión para lo que han sido dotados, alumbrando como luminares en donde se encuentren, en cualquier lugar donde se encuentren, en cualquier lugar donde estemos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Es decir, la luz pone de manifiesto la realidad de las tinieblas. ¿Sí? Es decir, poner en manifiesto la realidad de las tinieblas quiere decir que la luz resalta, ¿sí? Sobresale sobre la realidad de las tinieblas o de los hechos carnales, en este caso. La luz de Dios brilló en las tinieblas del mundo, alumbrando a todo hombre, porque ahí nos dice en Juan 1:9. Vamos a ver qué dice ahí. Juan 1:9. En el Evangelio de Juan 1:9. Lea usted, hermano, por favor, hermano Noé. Dice así. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ya, gracias. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. O sea, esto viene de Cristo, ¿no? Porque Él es la luz. Y los creyentes en Cristo Jesús no de menos. Deben ser luz para el mundo, ¿no? ¿Cómo atraer a un cristiano apartado entonces? Si nosotros somos luz. Aquel brillar de la luz de Dios en la persona de Jesucristo puso de manifiesto en primer lugar la suciedad del pecado en los hombres, que reaccionaron contra la luz porque denunciaba la situación personal. Juan 3:19 más adelante. ¿Qué dice ahí? Esta es la luz, la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Ya, gracias, hermano. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ese es el problema. Ya.
Pero ¿qué cosas que debemos hacer? Dice. ¿Cuáles son las cosas que debemos hacer? Que debemos ser la luz. O sea, hablando de nuestra vida en relación con Cristo, de nuestra obediencia, de lo que predicamos y de lo que decimos, de la palabra de Dios, vivamos conforme a la voluntad de Dios. Para que eso definitivamente se vea, sea visible a través de quienes están a nuestros alrededores, desde nuestro hogar, desde nuestra esposa, desde todos, desde nuestros hijos. Si no somos la luz, ¿qué ejemplo podemos dar a nuestros hijos? Es la pregunta. La respuesta seguramente cada uno la tiene. De otro modo, los hombres que amaban su vida de pecado procuraban apagar la luz de Dios que brillaba en la persona y obra de Jesucristo, hasta el extremo de procurar y ejercer y ejecutar la muerte, porque así lo hicieron. ¿Ya? Hasta llevar a la muerte a Cristo. Es natural que quien vive en pecado desprecie la luz. O sea, yo digo que es natural, porque definitivamente hay que entender que de pensar que el que vive en pecado vaya a dar la luz, definitivamente no es así. Sino que el que vive en pecado definitivamente desprecia la luz. Está claro. Juan 3:20. Más adelante. A ver, hermano. 3:20. Sí, 3:20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Ya, gracias, hermano. Ahí dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Está claro, ¿no es cierto? Lo que ya dijimos. Y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Eso dice el texto. Entonces, les decía, es claro o natural que quien vive en pecado desprecia la luz, porque la luz definitivamente es la que descubre o pone al descubierto el pecado, la luz de Dios. La luz de Dios es el testimonio, es el ejemplo del Señor, que pone en evidencia la miseria de quienes solo eran meros profesantes, ¿no? Pero no eran definitivamente seguidores de Cristo en el sentido de que de vivir en sus vidas el ejemplo de Cristo, pero que mantenían una vida contraria a la verdadera piedad. ¿Ya? Jesús fue perseguido, despreciado, recordemos eso, cuestionado y finalmente crucificado porque manifestó lo oculto de las tinieblas que había en el hombre. Por eso, él no fue porque era un político, porque lo crucificaron porque fue un político. No, de ninguna manera. O un malhechor, no. Lo crucificaron junto a los malhechores, es otra cosa muy distinta. Pero porque él, con su luz, ¿no? Con la luz del Evangelio, con su vida, ponía al descubierto las obras manifiestas en las tinieblas. Por eso le llevaron a la cruz y lo crucificaron. En definitiva, todo aquel que no obedece al Evangelio y aquel que no practica el Evangelio, aunque sea un cristiano, definitivamente está crucificando cada día a Cristo. Esa es la verdad. Ya. Pero nos dice el Señor que debemos ser la luz. Bueno, en identificación con Cristo, brillando con la luz que Él es en cada uno de los que han nacido de nuevo, o sea, hablando del creyente, lleva a cabo ahora la misma obra que fue la del Señor, en la denuncia sin palabras, con la luz de una vida transformada y poderosa de la realidad, de vidas entenebrecidas por el pecado. Y sigue diciéndonos Mateo,
Mateo capítulo 5, versos 3. Perdón. ¿Qué dice ahí el texto? A ver, hermana, por favor, si nos puede ayudar con la lectura. Mateo 5, 3. Yo leo. Cualquiera entonces que pueda leer. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿cómo será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y odiada por los hombres. Ya, gracias. Es la misma versión la que estamos usando, la mía es lo mismo, dice lo mismo, ¿no? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres, pisoteada. Ya. Ahora bien, el texto que leímos aquí, como todos los textos que venimos leyendo, son tan importantes. ¿Por qué utilizó el Señor Jesús esta metáfora de la sal? Yo creo que no es difícil que podamos entender. Muchas veces hay textos en la Biblia que se leen y que pasan por desapercibidos, como la luz, como la sal, como vosotros sois la luz del mundo, como vosotros sois la sal de la tierra, ¿no? Y pasan por desapercibidos. ¿Por qué les digo desapercibidos? Porque no son meditados. ¿Ya? Y quizá, y usted no se da cuenta, ¿no? Porque, por ejemplo, hablando físicamente, en el aspecto de la sal que ingerimos cada día, una comida sin sal es insípida. Y la sal sería el condimento más apreciado. Porque puede tener los otros condimentos, pero sin la sal es desagradable. Yo utilizo aquí la palabra desagradable. ¿Sí? Es desagradable realmente. Puede ser la comida más especial, más sabrosa, que usted pudiera aprovecharla en ese momento, pero que no tenga sal, es desagradable. Tome en cuenta eso. ¿Ya? Pero si no tiene los otros condimentos, pero si la sal tiene, cualquiera se va a comer con la sal. Y la apreciará porque la sal es el mejor condimento. ¿Sí? Eso en ese sentido debemos ver. Dice Cristo aquí que vosotros sois la sal, o sea, nosotros dice que debemos ser la sal. Porque hemos obedecido al Evangelio de Cristo, porque practicamos el Evangelio de Cristo, nosotros somos como la sal. ¿Sí? El mejor condimento, ¿no? La sal. ¿Y para qué sirve la sal? Es la pregunta. La sal previene de la corrupción. O sea, previene la corrupción. Por ejemplo, usted pone la sal, hablando físicamente, a la carne, un ejemplo. ¿Para qué? Para que no se dañe, para que no huela mal. Para eso le ponemos la sal. Porque si usted deja aquí una carne así al aire libre, si usted la quiere aprovechar mañana, ya no vale. Peormente si es pollo en este clima. ¿Cierto? Pero si la deja con sal, previene de la corrupción. ¿Sí? Entonces la sal sirve para prevenir la corrupción. Y usted y yo y todos debemos ser la sal. Para prevenir, para combatir la corrupción. Pero si los cristianos son corruptos, ¿cómo pueden luchar contra la corrupción? La pregunta. La respuesta tiene cada uno de nosotros. Si somos corruptos, no puede combatir la corrupción, pues. ¿No? Porque la sal sirve para prevenir la corrupción, para evitar que se dañe la carne, ya dijimos antes. ¿Ya? Entonces, para eso, entendiendo desde ese punto de vista, ¿por qué Jesús utilizó estas metáforas?
Es porque en el medio que hay, ¿no es cierto? Para que esto podamos entender espiritualmente, ¿ya? Para que lo podamos entender, que así como la sal previene la corrupción, también el cristiano, siendo la sal, previene, combate, lucha contra la corrupción, ¿ya? Pero practicando el evangelio, obedeciendo al evangelio. Siempre hemos usado la palabra obedeciendo, pero es practicar el evangelio. Obedecer al evangelio. Si no obedezco el evangelio en todos sus aspectos, en todos sus mandamientos, entonces ¿cómo puedo prevenir la corrupción o combatir la corrupción? ¿Cómo puede decir al otro, sálvese por favor, aquí está el evangelio, le estoy predicando el evangelio? No puede. ¿Ya? Entonces, con razón Jesús instó mucho para que los cristianos, todos sus hijos, sean definitivamente como la sal. ¿Ya? Es decir, nos preguntábamos, ¿por qué utilizó aquí Jesús la metáfora de la sal? ¿Qué quiso enseñar con ella? Hay muchas respuestas que pueden ser válidas conforme al pensamiento del que interpreta. Sin embargo, es evidente, está claro que la sal tiene 3 funciones principales. A. Es un alimento antiséptico. ¿Qué quiere decir antiséptico? Que prevé, problema. ¿Ya? No comprendo. Por ejemplo, cuando hablamos yo me refería al aceite de oliva, que es un producto antiséptico que va al estómago y le quita el mal aliento, ¿no es cierto? Todo eso le quita. Si nosotros consumimos el aceite de arbolito. ¿Ya? Entonces eso quiere decir que es antiséptico, quita todo eso. Ya. Ahora bien, aquí dice el texto en Mateo 5:13, que vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Y dijimos que cumple 3 funciones la sal. A. Es un elemento antiséptico. B. Es una sustancia que provoca la sed. ¿Sí? Es un compuesto que da sabor a los alimentos. Cuando dije que es un antiséptico, limpia. ¿Sí? Es decir, 3 cosas podemos ver. Nos induce a la sed. De manera que si no tengo sed y necesito tomar más agua, entonces es importante para hidratarnos. Hágalo porque no es malo, es bueno. Consume un poquito de sal físicamente, ¿no es cierto? Sal física. Y al ratito ya le da sed y usted puede tomar 1 litro de agua. Ya. O sea, esa sustancia que provoca sed. Ya, pero ¿qué quiere decir esto espiritualmente? Es la pregunta. Les decía que también es un compuesto que da sabor a los alimentos. Desde estas 3 funciones de la sal, se puede comprender el alcance de la enseñanza parabólica o metafórica del Señor Jesús. La sal como antiséptico, vamos a ver, en su hojita tiene. ¿Ya? Como antiséptico la sal no se contamina con la corrupción, es limpia. ¿Ya? Combate el deterioro de lo que puede producir, de lo que producen los elementos degenerativos, en este caso, que corrompen otras sustancias. O sea, la salazón es un procedimiento utilizado desde tiempos antiguísimos, ¿sí? Para conservar alimentos. Y ustedes sí lo saben. Por ejemplo, el pescado salado que viene, ¿con qué lo hicieron? Con sal. ¿Sí? Y puede estar al aire libre. Claro que tendrá un tiempo, ¿no es cierto? Yo no sé cuánto tiempo, que al fin se dañará. Ya. Pero es conservado definitivamente
de la corrupción, de que se dañe, de que se deteriore, ¿no? De que se descomponga, ¿no? Carnes, pescados, evitando la descomposición. Bajo esta primera condición de la sal, el Señor estaba enseñando que los suyos deben vivir vidas que no se contaminen. No está difícil de entender. Es decir, nos está pidiendo el Señor que seamos la sal, en el otro sentido espiritual, que vivamos las vidas, nuestras vidas espiritualmente, que no sean contaminadas. Por eso, con razón dijo el Señor, vosotros sois la sal. ¿Sí? Por eso les decía hace unos momentos. A veces hemos leído ciertos textos de la palabra de Dios y así se lee. ¿Ya? Siempre así de la manera rápida y siempre pasa por desapercibido. Nunca se detiene para meditar el texto, para investigar el texto, para entender el texto. ¿Ya? Eso es lo que sucede. Entonces, el Señor les está enseñando que los suyos deben vivir vidas piadosas, que no se contaminen con la corrupción del mundo. El creyente está llamado a vivir conforme a la voluntad de Dios o al modelo del Señor, que es ejemplo de vida para todos los que han creído en Él, pues. Y le siguen. Veamos el texto, 1 Pedro 2, 21 al 25. Dice la palabra, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Gracias, hermano. Este texto lo leímos algunas veces cuando participamos de la Cena del Señor. Y de hecho que está relacionado con eso. Pero, ¿qué enfatizamos aquí? Enfatizamos que Cristo murió por nosotros, está bien. Pero, ¿qué debiéramos enfatizar también? ¿Qué debiéramos indicar también? Porque el texto nos está diciendo mucho más también. Claro que necesariamente estamos hablando de la Cena del Señor. Pero, ¿quiénes participan? ¿Quiénes se acercan a participar de la Cena del Señor? ¿Ya? La condición del creyente es de santidad de vida. De eso se trata. ¿Cómo nos acercamos a Cristo para participar de la Cena del Señor? Que es, cuando hablamos de la Cena del Señor, estamos hablando del cuerpo y de la sangre de Cristo. ¿Sí? Pero ¿cómo nos acercamos? Les decía. Pero la palabra del Señor nos dice que la condición del cristiano es la santidad de vida. O sea, eso es lo que debe ser el reflejo del cristiano. ¿Ya? Porque eso se describe no solamente en este texto, sino en varios textos. ¿Cómo podemos atraer a un hermano que se ha descarriado si no vivimos vidas fieles? Es imposible. Y hay muchos ejemplos también, ¿no? ¿Cómo puede ver usted, por ejemplo, somos agricultores? ¿Cómo puede ver usted resultados favorecedores en una producción, en una planta nomás? Cuando usted hace todo lo que conviene hacer, se cumple al pie de la letra todo. ¿Ya? Pero aquí se trata más que esto, aquí se trata de nuestras vidas, el ejemplo de nuestras vidas. ¿Ya? Es nuestras vidas. La sal
como antiséptico que somos nosotros. Pero si nosotros nos contaminamos con el mundo, entonces no podemos ser ejemplo para los demás. Ese es el caso. ¿Cómo puede, dice la palabra de Dios, cómo puede guiar un ciego a otro ciego? A veces enfatiza el texto únicamente que quien enseña mal al otro que enseña mal, pero también están sus vidas. ¿Sí? Claro que de hecho sí es, pero también están nuestras vidas. Ahora bien, es una vida santa. Ya. Esa vida santa no es el resultado de una imposición por mandamiento, sino de la comunión de vida con Jesucristo. Porque tampoco Jesucristo vino para imponer mandamientos a hombres, ¿no? Nos hace un llamado para que le obedezcamos conforme a la voluntad de Él, no a la fuerza. Cada individuo obedece voluntariamente a Cristo. ¿Sí? El creyente debe ser santo en todos los momentos de vida, no solamente cuando estamos reunidos aquí dentro, no solamente cuando estamos, cuando venimos a tomar la cena del Señor. Debe ser fuera, o sea, dentro, fuera y siempre. La santidad de vida que nos solicita Cristo y nos pide para que seamos salvos y para que podamos ayudar a salvar a otros, debe ser en todo momento. No es de vez en cuando, sino en todo momento. El creyente es un creyente que obedece al Evangelio conforme a la voluntad de Dios. Es el Hijo de Dios, no es de cualquiera. Nótese claramente que hay algunos textos que nos habla en Juan, tanto en Primera de Juan y el libro de Juan también, que dice de quién es el que no obedece al Evangelio. Jesucristo les dijo a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre, el diablo, porque él hizo mentira y homicidio desde el principio. Así que, ¿qué le estaba diciendo? Ahí está, el ejemplo que ustedes están dando, la vida que están entregando y palpablemente se ve, ese es lo que les representa. A ese apuntan. Eso les dijo. Entonces, el cristiano, definitivamente, siendo la sal como un antiséptico, en este caso, el cristiano, es totalmente diferente. Viviendo vidas piadosas conforme a la voluntad de Cristo. ¿Qué más podemos decir? Quien nos llamó también es santo, Cristo. Es también santo. Y el que ha nacido de nuevo viene a ser partícipe de la vida, de la divina naturaleza de Cristo. ¿Sí? Porque en 2 Pedro 1:4 nos dice, vamos a leer 2 Pedro 1:4. A ver, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Gracias. Gracias. Por ejemplo, el texto nos dice que somos participantes de la naturaleza divina. O sea, estamos perteneciendo a Cristo. Somos parte de Él. Somos parte de un Dios, los cristianos. ¿Ya? De un Dios que es el Dios Todopoderoso, Dios del cielo y de la tierra. ¿Ya? Y ahora, ¿qué nos dice? Que somos participantes en la naturaleza divina y que habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, ya han huido estos cristianos que ahora siguen y hacen la voluntad de Cristo, han huido de la corrupción del mundo.
han huido del pecado y viven una vida y mantienen una vida de santidad en Cristo. ¿Sí? Eso. Así somos participantes de la naturaleza divina. Es decir, dependimos de un Dios. Cuando dice naturaleza divina, somos dependientes de Dios, ¿no? Él es el que nos fortalece, nos ayuda, nos da la fuerza para continuar hacia adelante en la vida espiritual. Es interesante observar también que Pedro describe sobre la razón de la santidad del creyente, refiriéndose a Dios. Cuando dice 1 de Pedro 1:16 más adelantito, ¿qué dice ahí? Sí, a ver, Primera de Pedro más 1:16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ya, gracias. Ahí dice entonces, ¿no es cierto? Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. ¿Y a quiénes les dijo? Es la pregunta. El apóstol Pedro, cuando escribió esta carta, es para la iglesia, para las iglesias de Cristo locales. ¿Ya? Entonces, para todos los creyentes. No es que si quiere después de que se bautiza el cristiano ser santo, es santo. Y si no quiere, no sea santo. No dice el texto así. Si quiere obedecer a Cristo, obedezca. Y si no quiere obedecer, no obedezca. Y ya es salvo. No dice la Biblia así. ¿No? Dice claramente, como nos describe aquí el texto, ¿no? Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Ya? Entonces, bien, de esta manera, la sal actual, la sal del cristiano, llega a ser la sal como un antiséptico. En la vida de los cristianos, mejor dicho. La vida del cristiano llega a ser sal, en ese sentido. No se identifica con los del mundo, en el sentido de vivir una vida despiadada. ¿Ya? Ahora bien, esto es por principio vital de identificación, porque el cristiano se identifica es con Cristo. Ante una sociedad, el cristiano se identifica como un cristiano. Tenemos ejemplos en la Biblia, no es que yo me estoy inventando. Por ejemplo, los profetas, ¿cómo se identificaron en medio de una sociedad perversa en el Antiguo Testamento? Viviendo conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Elías y muchos más se identificaron como verdaderos servidores de Dios. ¿Sí? Se podían reconocer los falsos profetas. De hecho que el pueblo también pudo reconocer falsos profetas en el tiempo de Elías, cuando eliminó a los falsos profetas. ¿Ya? Así, de esa manera. Pero los cristianos y los servidores de Cristo, del Dios divino, siempre fueron identificados en todo tiempo. Así quiere Dios, que la iglesia o los cristianos definitivamente seamos la sal. Porque no cabe duda que la sal no impide la corrupción, pero sí evita la corrupción. Sí, en ese sentido tenemos que entender también. Evita la corrupción. De esta misma manera, la influencia del creyente no puede evitar la corrupción espiritual de quienes lo rodean, pero evita las manifestaciones externas de ella con su influencia y presencia, porque vive vidas piadosas de cristiano. Es evidente que muchas veces los perversos guardan los perversos guardan de expresar sus perversidades o de hacer cuando hay un creyente delante. ¿Ya? El creyente ha sido sacado de la masa, vamos a decir en otra comparación. Ya es porque la palabra santo hay que identificar, siempre también hay que meditar en ese sentido. ¿Qué es la palabra santo? ¿Qué significa? Santo quiere decir salido de en medio del mundo para servir a Cristo.
El cristiano salió de en medio del mundo, o sea, del medio de la gente que no obedece a Cristo, para identificarse como un cristiano. ¿Qué sería pues, si el cristiano entonces no se identifica como cristiano? No ha salido del mundo. Sigue practicando el pecado. El creyente ha sido sacado de la masa del pecado del mundo por la poderosa mano de Dios, porque no lo sacó nadie más. Ya. ¿Quién? Dios, a través de la predicación del Evangelio, salió del mundo para servirle a Cristo. Efesios 2, 1, 6. Efesios 2, 1, 6. Efesios 2:1-6 dice así. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor porque nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya, pues, entonces aquí dice, aquí nos enseña claramente que somos salvos por la gracia y la misericordia de Dios, por gracia. Ya. Porque como bien dice el texto, los versos que leímos, Él nos dio vida a nosotros. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, cuando estábamos, es decir, no por cosas buenas que hayamos hecho Dios nos salva, no, de ninguna manera. Dios obra por gracia, la salvación es por gracia. Ya. Es decir, por gracia quiere decir que Él les tiene un favor, nos hace un favor de salvarnos a pesar de las circunstancias que hemos vivido, pero con tal que le obedezcamos al Evangelio. Sí, porque también tiene que ser la parte, pues, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este siglo, o sea, la carnalidad, el pecado, conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme a Satanás, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia, espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Ya no vivimos. Dice que en otro tiempo los cristianos estuvimos ahí viviendo, pero que ahora ya el cristiano ya no vive. Es importante entender. Ya, nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Éramos, no somos. Lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por gracia sois salvos. Ya. Él nos salvó para que vivamos vidas piadosas, para que vivamos vidas santas. De eso se trata. Así, de esa manera, llegamos a ser los cristianos la sal, como un antisecto. Ya. No hay otra manera. Ahora, si de pronto ustedes descubrieron otra manera, me avisan. Pero no hay otra manera. ¿Sí? No dice Pablo, no dice el apóstol Pablo, sed santos porque yo soy santo. Eso sería por imitación de él, a lo mejor. No. Ahora bien, pero aquí algo importante nos dice, y escribe, sed santos porque yo soy santo. Ya. Esto es porque, por principio vital de identificación, es decir, como el Señor es santo, quien vive en Cristo no tiene otra opción que ser santo. O sea, Pablo nos dijo muchas veces que lo imitemos a Él. Y nos dice muchas veces Cristo que debemos imitarlo a Él.
¿Ya? Y nos dice de dónde nos ha sacado. De la condición que ha vivido el cristiano o donde hemos vivido. Y que de ahí nos ha sacado. Para que ahora seamos santos. O sea, no es extraña la palabra santo. O sea, por eso el cristiano tampoco debe extrañarse. Porque de pronto le va a preguntar a un hermano y dice, hermano, ¿usted es santo? No, es que no sé. No mira para un lado y no sabe qué decir. ¿Santo? Sí, soy santo. De hecho que, si no sería que no sea santo. Pero la Biblia nos enseña a todos los cristianos dotarnos, o dotar, es decir, Cristo nos dota de esta importancia que es de la palabra de la santidad, viviendo conforme a la voluntad de Cristo, porque de eso se trata, obedeciendo al Evangelio de Cristo. Ahora bien, ¿qué más podríamos decir en este caso? La conducta del creyente se establece por causa de esta provisión y concordante con ella. Es decir, el cristiano es salvo ¿para qué? Para ser santo. Para ser santo, apartado de medio del mundo. No es salvo para vivir conforme al mundo. Pues. No, es santo. Ya dijimos que la palabra santo significa apartado de medio del mundo. Es apartado de medio del mundo para servirle a Cristo. No confundamos. ¿Sí? Entonces, se requiere entender la palabra santo y se requiere practicar conforme a la voluntad de Cristo su evangelio para mantener la santidad y así ser la sal como un antiséptico. ¿Sí? Es importante. Es decir, el cristiano es salvo entonces para ser salvo, para ser santo. En razón a la nueva vida que nos ha dotado para ser salvos, porque Él nos da una nueva vida en Cristo para que seamos santos. Pues. Él nos ha llamado de medio del mundo para que seamos santos. Y si nosotros al mirar esto, definitivamente, no lo entendiéramos así, y si al mirar esto de lo que la Biblia nos enseña, no lo entendiéramos así, entonces no estamos viviendo conforme a la voluntad de Cristo. ¿Ya? ¿Cómo puede ser y cómo puede predicar el Evangelio con su vida? Siendo usted un testimonio activo. No puede. ¿No? Quienes nos rodean y quienes son cerca más de nosotros, nuestra esposa, nuestros hijos, nos dirán lo que somos. Y ahora aún si un incrédulo nos dice lo que somos, eso quiere decir que está más complicado. ¿Qué más podemos decir sobre esto? Vamos a leer otro texto más. Primera de Pedro 1:4. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ya, gracias hermano. Eso es primera de Pedro 1:4, ¿no es cierto? Para una herencia incorruptible, ¿qué más dice? Incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esa es nuestra esperanza de vida. Esperanza viva. ¿Sí? Para ello nos llamó el Señor a los cristianos. Ya. Un resumen concluyente de esta verdad está en las palabras de Pedro, aquí. Para no vivir el tiempo que nos resta, porque más adelante también está, ya conforme a la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios.
baste ya el tiempo de vivir el resto de vida conforme a los gentiles, sino que ahora vivamos conforme a la voluntad de Dios, porque para eso fuimos llamados los cristianos, los que nos apartamos del mundo. Con eso, con este ejemplo podemos atraer a un cristiano apartado, con este ejemplo de vida, no nos confundamos. Ya. Ahora bien, en 1 de Pedro 4, 2 al 3. 1 de Pedro 4, 2 al 3. 2 al 3 dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ya. Gracias, María. Entonces, ¿qué nos enseña? ¿Qué el creyente ha huido de la corrupción? Pues ya se ha escapado de la corrupción, ha salido de la corrupción que hay en el mundo a causa de haber sido hecho ya partícipe de la naturaleza divina. Ahora somos de Dios, los cristianos. Pertenecemos a Cristo. Nuestro amo y Señor es Cristo, no es Satanás. Nuestro Padre es Dios. ¿Cómo podemos identificarnos como hijos de Dios si no amamos a Dios? Las palabras amor de Dios o amar a Dios significan también obedecer a Cristo, obedecer a Dios. Ahora somos hechos partícipes de la naturaleza divina, es decir, que dependemos de Dios, como les dije antes. Venimos de Dios, pertenecemos a Él. ¿Ya? Entonces, no dependemos de otro, sino que somos dependientes del Dios divino, ¿no? Somos dependientes de un Dios, el cual nos ha llamado para que seamos y vivamos una vida santa. De esta manera podemos contribuir para que un creyente vuelva otra vez. ¿Cómo? Como la pregunta que nos hicimos al principio, ¿cómo atraer a un cristiano apartado? No le bastan los consejos, ¿no? Nos oirá tal vez el consejo, nos oirá tal vez un buen consejo, que no dudo, ustedes saben dar buenos consejos también, yo entiendo que sí, pero en un consejo, el consejo pasará por desapercibido en quien nos escucha, por más sabio que sea. Me estoy refiriendo en relación con lo que yo pueda decir, pero no es lo mismo que yo viva como cristiano. No es lo mismo, porque mi vida está siendo el ejemplo por delante de todo lo que yo estoy y puedo referir. Eso es lo más válido delante de Dios. Ahora decíamos también que la sal provoca la sed, porque ya dijimos que es como un antiséptico, ¿sí? Limpia, evita, previene también, si se quiere decir, la corrupción. El cristiano, ¿sí? Pero la sal también es un ente provocante de sed, ¿sí? De hecho, me voy a tomar, perdón. Es un provocante de sed. ¿Por qué? Porque si usted está deshidratado, les decía, entonces no tiene apetito de agua, no tiene, está deshidratado pero no puede beber agua. Si hay casos que pasan así. Entonces, ¿cómo estimula la sed? La sal. Los que fueron al cuartel saben que cuando han sudado de más, y bueno, y también se les da la sal para que
ellos se hidraten. O sea, no es que la sal definitiva les deshidrata, pero si toman agua ya se van a hidratar. Ya, pero bueno. De manera que sirve para provocar la sed, la sal. Entonces, siendo un elemento, vean en su hojita que tienen, la sal es también un elemento provocador de la sed. En lugares donde el trabajo se realiza bajo elevadas temperaturas y existe el riesgo de deshidratación, suele administrarse a quienes trabajan en ese ambiente una dosis de sal para que produzca sed y se haga la ingesta de agua necesaria. ¿Sí? En ese mismo sentido, la vida del creyente, ahora transmitiéndola espiritualmente, en ese mismo sentido, la vida del creyente debiera despertar sed en quienes están bajo su influencia y presencia del testimonio, o sea, el testimonio cristiano, o sea, el ejemplo de la vida del cristiano. Es el inevitable complemento de la predicación del Evangelio. ¿Sí? ¿Por qué no le puede decir, pues, el padre al hijo, hijo, no tomes alcohol mientras él sigue bebiendo? Tampoco el cristiano puede decirle, mire, deje de vivir en la vida de pecaminosos cuando yo sigo viviendo en pecado. Es absurdo. Cuando sigo desobedeciendo y sigo haciendo cosas que no agradan al Señor. Entonces no es. Entonces, tiene que vivir el ejemplo de vida, ¿ya? El ejemplo de vida cristiana. El testimonio cristiano es inevitable, siendo el complemento de la predicación del Evangelio un mensaje que se ofrece. ¿Qué ofrece? Agua de vida, porque el Evangelio es vida. El Evangelio es agua, en otras palabras, hablando espiritualmente. ¿Sí? Porque el hombre en el mundo está sediento, ¿no? Necesita de la salvación. Necesita de la luz para que sea salvo, ¿no? Ya, y Cristo ofrece todo esto. Pero no es de menos pensar que el cristiano con su ejemplo, con su vida, debe complementar la predicación del Evangelio de Cristo. ¿Sí? Y yo creo que no es difícil de entender. Si es que no están entendiéndome en este tema, tienen que preguntarme, pues, o decirme, bueno, sabe que yo no entiendo. Explíqueme de otra manera porque no entiendo. Entonces yo tendría que ver las formas de explicar mejor. Entonces, ese es el caso. Ya. Un mensaje que ofrece agua de vida, que apaga la sed del mundo, que es Cristo mismo. Porque así nos dice Cristo, ahí está en Juan 4, 13 al 14. Vamos a leer el texto. Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Gracias, hermano. Está claro, ¿no es cierto? ¿A quién le dijo esto? Primero le dijo a la samaritana, ¿no es cierto? Ella iba también desesperada seguramente a sacar agua. ¿Sí? ¿Era así o no era así? A sacar agua, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasaba? Se encontró con el Señor. Entonces le dijo, bueno, ella le refirió que nuestro Padre, quien nos dejó este pozo, nos dejó para que tengamos agua. Pero el Señor le dijo que el agua que ofrece Él es mucho mejor que esa agua. No le dijo Cristo que el agua que estaba ahí no valía. No se entienda mal. No dijo que el agua no podemos beber,
No, sí podemos beber. Pero él estaba poniendo una comparación entre el agua física y entre el agua que él está ofreciendo, que es mucho mejor. ¿Ya? Es decir, Cristo, él está ofreciendo un manantial de vida. El agua es vida. Y Cristo es la vida. Cristo es la luz. Y Cristo es la sal. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos decía aquí? ¿Sí? Que Cristo apagaría la sed. ¿Sí? Que daría un salto a la vida eterna. Es decir, porque Cristo estaba enseñando algo muy fundamental. Estaba enseñando y entregando su evangelio. Enseñando que lo que él ofrecía era mucho mejor que el agua física. ¿Ya? Y el evangelio es mucho mejor que cualquier otra materia. Es más valioso, no hay cosa que pueda compararse. ¿Ya? El evangelio es un salto a la vida eterna. ¿Ya? Entonces, bien, hay otros textos también que se pueden leer, como Apocalipsis 22, 17. Es decir, la evangelización de vida respaldada por el testimonio de vidas que expresa la satisfacción alcanzada en Jesús o en Cristo. El incrédulo debe sentir sed para acudir a la fuente de agua viva. Debe hacerle sentir sed para acudir a la fuente de agua viva. No cabe duda que quien despierta el deseo y capacita al pecador para salvación es el Espíritu Santo. No es uno mismo, sino que uno expresa lo que el Espíritu Santo nos dice que expresemos. Recuerden el ejemplo nomás de la actuación del Espíritu Santo frente al caso de Felipe y con el eunuco. El Espíritu Santo le dijo, júntate a ese carro. ¿No? Y él tenía que hablar lo que el Espíritu Santo decía, lo que la palabra de Dios decía. ¿Ya? Pero ¿cómo lo hizo? ¿No? Seguramente que ahí en el texto mismo nos está enseñando y podemos entender que lo hizo con mucho énfasis de la necesidad y la importancia de la salvación. Y que con su vida expresaba eso también. De lo que ya era salvo también él. ¿No? Ustedes han visto, en el medio comercial hay mucha gente que se dedica a vender un producto. Y a mí me va a convencer si es que realmente me expresa o me dice de algo que ha vivido él o ha tomado o lo que sea. Si no, no me va a convencer. Y a todo el mundo le convencerá así. Dice, no, este medicamento o esta fórmula es muy buena, ¿sabes? Porque a mí me hizo muy bien. Y usted va a decir, entonces ciertamente me está diciendo la verdad. Y usted termina creyéndole. Y termina comprando el producto. O sea, el vendedor lo que interesa, él intenta es convencerle. ¿Sí? De hecho, que muchas veces también en la predicación del Evangelio mucha gente se convence y otro tanto no. Eso sí es cierto. Pero debe hacerlo cada cristiano. Con su testimonio, o sea, con su vida y con la enseñanza del Evangelio. Porque ambas cosas son indispensables. Haber tenido conocimiento del Evangelio y vivir conforme al Evangelio. Las dos cosas son fundamentales. ¿Ya? No puede terminar diciendo quien le escucha del Evangelio, mira, pero si tú no vives conforme al Evangelio, lo que me estás diciendo, eso sería doloroso después de todo. ¿Ya? Porque se descubre la realidad
de quien no vive conforme a la voluntad de Dios, de quien no vive una vida santa, una vida piadosa. En el título que tenemos decía claramente cómo atraer a un cristiano apartado. Eso se necesita para atraer a un cristiano apartado. Desde luego que también hay quienes, aparte de lo que predicamos el Evangelio y vivimos conforme a la vida de cristianos, se convencerán del Evangelio y otros no. ¿Ya? Sí. Seguramente el Evangelio que se predica, que predicará alguien, debe ser el Evangelio de Cristo, porque no es cualquier cosa. Si usted le va a decir un testimonio únicamente suyo, no se va a convencer, ¿no? Sino el Evangelio de Jesucristo, que lo mantiene y que vive en su vida. Ese convence. Recordemos que el Evangelio de Cristo, o la palabra, es el poder de Dios para salvar. ¿Ya? Y lo mismo que le salvó a usted y a mí. Ese poder de Dios que está predicándolo a usted a otra persona. Es el mismo. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir aquí? ¿Ya? Si la iglesia no tiene un pueblo con un testimonio poderoso, o sea, si la